bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver otro elemento geométrico que son las bipirámides. Les había comentado que ya habíamos acabado con las pirámides y que íbamos a ver un nuevo elemento geométrico. Sí, esto no es una pirámide tal cual, ya es un elemento geométrico diferente. Sin embargo, tiene un gran parecido con las pirámides. Podremos decir que es un elemento que surge a partir de la pirámide, pero en sí no es una pirámide. Entonces, esos elementos son las bipirámides. Como su nombre lo indica, son dos, bi quiere decir dos, pirámides. Entonces, las bipirámides son elementos geométricos que se componen de dos pirámides y que están unidas por la base. Aquí tengo este ejemplo. Esta es una pirámide estrellada, ya la habíamos visto anteriormente. Esta es otra pirámide estrellada. Entonces, si nosotros las tenemos así separadas, si nosotros juntamos las dos pirámides a través de la base, vamos a tener esto, una bipirámide, porque es igual tanto de la parte de arriba, bueno, se ve igual de la parte de arriba como de la parte de abajo. Esta ya sería una bipirámide. Y si se dan cuenta, las dos pirámides tienen la misma forma y el mismo tamaño. Entonces también tienen el mismo volumen. No existen bipirámides en donde una sea más grande que la otra. No. La característica es que las dos pirámides son simétricas. O sea, como si una se estuviera viendo en el espejo. Como si una fuera el reflejo de la otra. Y entonces hagan de cuenta que las juntamos. Por ejemplo, supongamos que aquí hay un espejo y tengo esta mano. Al verla en el espejo se va a ver así. Pero hagan de cuenta que lo juntamos hasta que choca con el espejo y se forma esta figura. Lo mismo ocurre con las pirámides. La pirámide de arriba, por así decirlo, es la original. O sea, no me crean, nada más es un ejemplo, no sucede así. Es la original. Aquí tenemos un espejo. Entonces, cuando nosotros la ponemos sobre el espejo, se refleja la pirámide. Pero las vamos acercando tanto que el espejo desaparece. Y entonces se forma esa bipirámide. Por esa razón decimos que son dos pirámides simétricas. Porque tienen las mismas formas, el mismo tamaño, pero si se dan cuenta, una está girada 180 grados con respecto a la otra. Y eso es bien fácil de visualizar porque mientras que el vértice de aquí arriba, pues como lo acabo de decir, está acá arriba, este mismo vértice en la otra pirámide está abajo. O sea, como si lo hubiéramos volteado. Por eso decimos que las dos pirámides son simétricas, porque están giradas una respecto a la otra 180 grados. Y entonces esa es la condición para que sean bipirámides. Si tenemos una bipirámide que tiene la misma base, pero está más grande arriba que abajo, o al revés, ya no serían bipirámides. Sería otro elemento de 3 dimensiones. Quizá podría ser una pseudo bipirámide. Pseudo bipirámide. Porque tiene características muy similares a una bipirámide. Sin embargo, no lo es porque cada una de las pirámides tiene un tamaño diferente. Y no, las dos pirámides que se unen a través de la base deben tener la misma forma y el mismo tamaño. Entonces, si no tienen la misma forma ni si tienen diferentes tamaños, o sea, la misma forma sí porque tienen que embonar, si no, pues entonces ni siquiera sería bipirámide, no sería nada. Entonces, para que sean bipirámides, las dos tienen que tener la misma forma y el mismo tamaño. Pero si las dos pirámides que se unen no tienen el mismo tamaño, entonces no sería una bipirámide, sería una pseudo bipirámide. O sea, un elemento parecido a la bipirámide, pero que no es. Entonces, esta es la característica principal. Dejo borro esto. Entonces, nada más recapitulando, ¿qué son las bipirámides? Es la unión de dos pirámides simétricas a través de su base. Y bueno, la primera pirámide está rotada 180 grados con respecto a la segunda. Lo podemos ver con los vértices. Entonces, eso quiere decir que las bipirámides poseen dos ápices.
ápice podemos decirle a este ápice superior, porque está en la parte de arriba, y a este podemos decirle ápice inferior. Ahí está. Entonces, pueden existir todo tipo de bipirámides. Por ejemplo, bipirámides que se forman a partir de pirámides regulares, a partir de pirámides irregulares, a partir de pirámides estrelladas como la que tenemos aquí. Así está. A partir de pirámides truncas e incluso a partir de pirámides oblicuas. Por eso la dejé hasta el final, porque se puede formar con cualquier tipo de pirámide. Entonces, otro elemento importante es la altura. La altura es una recta que va de ápice a ápice. Esa sería la altura de la bipirámide. Ahorita vamos a enfocarnos únicamente en las bipirámides rectas. Porque, por ejemplo, en las oblicuas se vería algo así. Y entonces ahí ya no coincidiría la altura. Generalmente, ya a grandes rasgos, la altura es la recta que une a los puntos más alto y más bajo del elemento geométrico. En este caso, en las pirámides oblicuas, esta sería su altura. Pero en las bipirámides normales, la altura coincide con la unión de los dos ápices. Entonces, a grandes rasgos, la altura de cualquier bipirámide es una recta que une a los dos ápices que tiene el elemento geométrico, que va desde el punto más alto al punto más bajo, punto más alto al punto más bajo. Y otro elemento importante, pues sería la medida de uno de los lados de la supuesta base, porque en realidad aquí yo dibujé esta base que es de un cuadrado, pero en realidad esa base no existe. Por ejemplo, aquí tengo mis pirámides y aquí pues se puede observar la base. Bueno, aquí le falta un pedacito, pero no importa, supongan que están completas. Nosotros las unimos y ya con eso tenemos la bipirámide. Sin embargo, en la realidad estas bases no existen, no tenemos estas bases. Entonces la bipirámide está hueca al 100% en la parte interna, no existen las bases. Nosotros lo manejamos como base más que nada para identificarlo, pero en realidad esta base que los une no existe. Nada más existen las caras que vemos por afuera, no hay ninguna base en el interior de la bipirámide. Entonces podríamos decir que es una pseudo base o algo así, porque en realidad no existe. O podríamos decirle una base imaginaria, porque la utilizamos nada más para identificar qué tipo de bipirámide es, pero en realidad esa base de adentro no existe. Entonces, les digo, uno de los datos es la altura, bueno, con H mayúscula, la altura de toda la bipirámide, y el otro, en caso de que sea una bipirámide regular, sería la medida de uno de los lados de la supuesta base. Ahí está. Bueno, llega hasta este vértice. Ahí está. Entonces, este lado sí se ve por afuera, pero adentro no tenemos base. Entonces, vamos a imaginar que este lado es de la supuesta base que podría existir. Este nos sirve más que nada para identificar las bipirámides, pero en realidad la base de adentro no existe. Lo único que existe es esta recta que une a las dos pirámides. Son los datos importantes de este tipo de elementos. La altura, que va desde el vértice, es la distancia que hay del vértice más alto, del punto más alto al punto más bajo, y el lado, uno de los lados de la supuesta base. Pero les digo, esto es el caso de que la bipirámide sea regular.
porque puede existir pirámides irregulares. Y ahí pues necesitaríamos la medida de cada uno de los lados de ese supuesto polígono. Entonces, estos son básicamente los elementos. Ahora, ¿cómo se nombran las pirámides? Se nombran de la misma forma que la pirámide. Depende de la forma que tenga la base. O bueno, la supuesta base. Por ejemplo, cuando nosotros vimos una pirámide cuadrangular, nosotros decíamos que le llamábamos cuadrangular porque en su base había un cuadrado. Aquí era lo que les comentaba. Esto de que aquí existe una base lo utilizamos nada más para identificar la pirámide, porque en realidad no existe. Entonces, una bipirámide cuadrangular la identificamos porque quiere decir que está uniendo, que las dos pirámides que se están uniendo tienen base de cuadrado. Bueno, supuestamente una base de cuadrado. Si fuera, por ejemplo, una bipirámide triangular, las dos pirámides que podrían formarla tendrían una supuesta base triangular. Les digo supuesta porque nos sirve para imaginar la forma que tendría. Porque les digo, en realidad no hay ninguna base en el interior de la pirámide. Está completamente hueca. Una bipirámide pentagonal supuestamente tendría una base en forma de pentágono en cada una de las pirámides que se van a unir. Entonces se nombran igual que las pirámides, nada más que ahora esto nos indica las supuestas bases que podrían tener las pirámides que vamos a unirlas. Y bueno, las bipirámides también tienen las mismas características en número de caras. El número de caras, bueno, aquí vamos a considerar bipirámides completas, no vamos a considerar bipirámides truncas. Entonces, el número de caras que posee una bipirámide completa sería de 2n, donde n es el número de lados que tendría la supuesta base. Posteriormente tenemos el número de vértices. El número de vértices es igual a n más 2, donde igual n es el número de supuestos lados que tendría la supuesta base que está uniendo a las dos pirámides. Y luego tenemos aristas, que sería igual a 3n. Igual, la n es el número de lados que tendría la supuesta base que va a unir a las dos pirámides. Posteriormente tenemos las diagonales. Aquí hay algo interesante. Las pirámides habíamos visto que no tienen diagonales. Sin embargo, las bipirámides sí tienen diagonales. Lo curioso es que todas las bipirámides tienen el mismo valor de diagonales. Tienen una diagonal. ¿Por qué? Recordemos que aquí las diagonales son rectas que unen a vértices que están opuestos. En este caso de las bipirámides, los dos ápices son vértices opuestos porque no tienen caras en común. Este vértice, todas las caras que tiene en común son las que están en la parte de arriba. Y este vértice, las caras que tiene en común son las caras que están abajo. Si se dan cuenta, este vértice no tiene caras de arriba y este vértice no tiene ninguna cara de abajo, sino este vértice está con las caras de arriba y este con las caras de abajo. No tienen caras en común, cada quien tiene sus propias caras. Entonces eso quiere decir que tienen vértices, que son vértices opuestos, y por lo tanto sí podemos trazar una recta que una a los dos vértices, y esa recta sería una diagonal. Entonces aquí las bipirámides sí tienen
diagonales. Todas, absolutamente todas, tienen únicamente una diagonal. Y por consiguiente, también nada más tienen un plano diagonal. Planos diagonales únicamente tienen uno. Recordemos que los planos diagonales son aquellos que son, pueden imaginarlo como hojas planas que van a pasar sobre esa recta diagonal. Entonces esos son los planos diagonales, son hojas que van a pasar por esa recta. El número de planos diagonales en cualquier elemento de 3 dimensiones va a ser igual al número de diagonales. Ahora vamos con los ejes de simetría, o bueno, con las simetrías. En este caso ya hablamos de planos de simetría, porque ya necesitamos de hojas planas para poder cortar a nuestra bipirámide en 2 elementos. Entonces, las simetrías van a ser igual a el número de ejes de simetría que tiene la supuesta base más 1. Y esto es lo interesante, porque ese más 1. Anteriormente, por ejemplo, consideremos nada más la pirámide de arriba. Anteriormente habíamos visto que las simetrías estaban dadas por el número de ejes de simetría que tenía la figura de la base. Pero ahora unimos 2 pirámides. Va a ocurrir algo similar. Las simetrías van a pasar por la supuesta base y van a dividir a nuestra bipirámide en 2 partes iguales. Entonces, hagan de cuenta, suponiendo que no está aquí, que aquí tenemos una simetría que nos va a dividir a nuestra pirámide de arriba en 2 partes. Pero hagan de cuenta que ahora esa hoja que la va a cortar la prolongamos hasta el otro vértice. Entonces cortaría la pirámide de arriba y de abajo en 2 partes iguales. Sin embargo, este más 1, ¿de qué es? Tengo aquí mi bipirámide. Cuando está así, acostada, justo como la tenemos acá. La otra simetría es un plano que pasa en medio de las 2 pirámides y nos la divide en las 2 pirámides que la forman, que habíamos dicho que son semejantes tanto en forma como en tamaño. Entonces, por esa razón ahora a las simetrías le agregamos este 1, porque estamos considerando al plano que nos va a cortar a nuestra bipirámide en las 2 pirámides que lo forman. Y bueno, todas las demás son de la misma manera. Por ejemplo, con negro. Aquí tenemos nuestra, voy a borrar esta recta, para no confundirnos. Aquí tenemos nuestra supuesta base que está uniendo a las 2 pirámides. Un eje de simetría de esa base sería este. Ahí está. Esto pues ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora, si nosotros pasamos una hoja que siga esta dirección de la base, pero que además pasa por los 2 vértices, va a dividir a nuestra figura en 2 partes iguales. Entonces, por esa razón es que aquí se considera lo mismo que las pirámides. Aquí las simetrías se consideran de la misma forma que las pirámides, porque la forma de cortar la pirámide es la misma, nada más que ahora el plano que pasa por ellas va a pasar tanto por el ápice superior como por el ápice inferior. Entonces por eso no le doy mucho énfasis a esta, porque es exactamente lo mismo que habíamos visto con pirámides anteriores, que los planos de simetría van a pasar en la misma posición en la que están los ejes de simetría de la figura que tenemos en la supuesta base. Pero además el plano o la hoja que corta a nuestro elemento geométrico va a pasar por los 2 vértices. Entonces esos son los ejes de simetría.
Y este séptimo es el que divide a nuestra pirámide, bueno, a nuestra bipirámide, en las dos pirámides que lo forman. Y entonces básicamente estas son todas las características de las bipirámides. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, encontrar las características de una bipirámide pentagonal. Bipirámide pentagonal. ¿Qué quiere decir? Que esa bipirámide se forma de unir dos pirámides en donde la base de esas pirámides es un pentágono. Bueno, cuando las unimos, en realidad esa es una supuesta base, porque no tenemos ninguna base en la parte de adentro de la bipirámide. Entonces vamos a calcular sus características. El número de caras, 2 por n, donde n es el número de lados que tendría la supuesta base. En este caso dijimos que la base es un pentágono, entonces tiene 5 lados. Sería 2 por 5 es igual a 10. Luego, vértices es igual a n, sigue siendo el número de lados de la supuesta base. 5 más 2 es igual a 7. Y luego las aristas es igual a 3 por 5. Bueno, 5n es igual a 5 por el número de lados que tiene la supuesta base. 3 por 5 es igual a 15. Diagonales, pues sigue teniendo una. Entonces no importa de cuántos lados tenga la supuesta base, 10, 100, 1000, 1 millón, 50 millones, los que quieran, siempre va a tener una diagonal. Siempre todas las bipirámides van a tener una diagonal. Por consiguiente, planos diagonales es igual a 1. Y ahora simetrías. El número de ejes de simetría que posee el pentágono es igual a 5 más 1, ese es igual a 6. Y entonces ya tenemos todas las características principales de las bipirámides. Entonces aquí no tiene caso que veamos bipirámide triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, porque pues ya conocemos que se forman a partir de dos pirámides. Y esas dos se obtienen y esas dos pirámides pues ya las hemos estudiado anteriormente. Ya estudiamos la mayor cantidad de pirámides que es posible. Ahora vamos a ver algo interesante. Observen lo siguiente. Vamos con la relación de Euler. Nos dice C más B es igual a A más 2. Entonces vamos a sustituir todos estos valores. C nos salió de 10 más vértices 7. Aristas es igual a 15 más 2. 10 más 7, eso nos da 17. 15 más 2 es igual a 17. Entonces, quiere decir que todas las pirámides son polígonos, sólidos convexos. Bueno, depende. Pero en este caso, este tipo de bipirámides van a ser convexos. Ya depende, por ejemplo, del otro tipo de bipirámides, ya no van a ser elementos convexos. Por ejemplo, las pirámides estrelladas, ahí ya no son elementos convexos, son cóncavos. ¿Por qué? Porque las estrellas ya habíamos visto que son cóncavas. Entonces, por esa razón, dependiendo de cómo sea el elemento que tenemos en la parte de arriba, bueno, dependiendo de las pirámides que se formen, la bipirámide va a heredar esa característica. Si las pirámides con las que lo formamos son convexas, entonces la bipirámide va a ser convexa. Si las pirámides con las que lo formamos son cóncavas, la bipirámide va a ser cóncava. Vamos a borrar todo esto.
este vamos a ponerle pirámides tradicionales. Vamos a ponerle aquí pirámides truncadas. Voy a poner diagonales. Voy a borrar esto. Voy a poner aquí simetrías. Es igual a S más 1. Y borramos todo lo demás. Ahora, ¿qué ocurre con las pirámides truncadas? Estas fórmulas sirven para determinar las pirámides tradicionales, pero no para las truncadas, porque tienen más caras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El número de caras que posee sería 2n más 2. Entonces, con esta expresión determinamos el número de caras de bipirámides truncadas. El número de vértices lo determinamos con la siguiente fórmula, 3n. Y el número de aristas lo determinamos con la siguiente fórmula, 5n. Entonces, con estas fórmulas vamos a determinar las características de las bipirámides truncadas. ¿Y qué otras vimos? Las estrelladas. Ahora, con las estrelladas nosotros podemos observar lo siguiente: se van a cumplir las mismas características que con las tradicionales. Es decir, con estas fórmulas nosotros podemos determinar las características de las bipirámides estrelladas. Nada más que por lo general cuando hablamos de estrellas siempre hablamos de picos y no de lados. Entonces, ahora vamos a tener esta pequeña relación. N es igual a 2P, donde P es el número de picos. Entonces, si la bipirámide es una estrellada normal, vamos a determinar sus características con esta fórmula, pero primero tendremos que determinar cuánto vale N en función del número de picos que tiene. Por ejemplo, aquí tenemos esta estrella, aquí tiene 4 picos. Entonces primero determinaríamos N cambiando la P por el número de picos, que en este caso 2 por 4 es 8, y ya después lo sustituiríamos aquí. Lo mismo si tuviéramos una bipirámide truncada y además estrellada. Funcionarían estas mismas expresiones, solo que primero tendremos que determinar el número, el que vale N, a partir del número de picos. Entonces, estas son las expresiones que nos permiten determinar las características de las bipirámides, ya sea una tradicional, una truncada o una estrellada, que aunque puede ser una estrellada tradicional o una estrellada truncada. Entonces ya más adelante vamos a ver cómo construirlas, que es relativamente simple. Ahora vamos a ver cómo construir una bipirámide. Tenía pensado hacerlo en otro video tutorial, pero iba a ser muy largo. Bueno, o sea, si les explicaba desde cero iba a ser muy largo. Sin embargo, puedo basarme en lo que ya hemos visto en videotutoriales anteriores para que no sea tan repetitivo y así poder incluirlo en este mismo video. Entonces, como su nombre nos indica, bipirámides se compone de dos pirámides. Bi quiere decir dos, pirámides pues los elementos geométricos que ya hemos visto. Entonces, en videotutoriales anteriores ya vimos cómo trazar una pirámide a partir de la altura y de la medida de uno de los lados. Empezábamos a realizar una serie de cálculos hasta que obteníamos el valor de esta recta. Y ya después a esta recta creo que le pusimos LP, o sea el lado de la pirámide. Y ya después que obteníamos esa recta, construíamos de forma fácil la pirámide. Bueno, depende del caso. Si es una pirámide tradicional, pues llegábamos a tener esta plantilla. Si tenía forma de pirámide truncada, pues dibujábamos aquí una
una base. Pero es indistinto el método. No importa si es una pirámide tradicional o una pirámide truncada, llegábamos a esta planilla. Finalmente, ya que hemos llegado, lo que hacíamos en aquella ocasión era dibujar la base. Y bueno, si era una pirámide truncada, aquí dibujábamos la otra base. Ahora, para esto vamos a hacer los mismos procedimientos. Lo mismo que vimos en videotutoriales anteriores, lo vamos a hacer. No lo vamos a cambiar. Si tienen dudas de eso, los invito a que vean los tutoriales correspondientes a cualquier pirámide. A truncada, triangular, cuadrangular, hexagonal, pentagonal, las que sean. Por eso les había comentado que ya para empezar con las bipirámides necesitamos conocer bien las pirámides, porque al final de cuentas este elemento puede ser forma de pirámide. Sería algo ilógico hablar de este elemento sin siquiera conocer qué es una pirámide. Entonces, si tienen dudas de cómo construir una pirámide, los invito a que vean nuestros videos tutoriales. Igual los encuentran en este canal. Entonces, ya que construimos la plantilla de la primer pirámide, ahora, en vez de construir las bases como hacíamos anteriormente, lo que vamos a hacer es tomar únicamente un lado. Entonces, con nuestro compás, lo que vamos a hacer es tomar la medida que hay de extremo a extremo de ese lado y vamos a realizar una marca arriba del lado y en la parte de abajo. Posteriormente vamos a invertir el compás y trazamos una marca arriba y una marca abajo. Enseguida lo que vamos a hacer va a ser trazar una recta que vaya de este vértice al otro extremo, pero además va a pasar por esas marcas que acabamos de formar. Ahí está. Entonces, esto es lo adicional para construir la otra pirámide. Les digo, primero vamos a trazar la primera pirámide, ya sea tradicional o truncada, como habíamos visto en videotutoriales. Ya que la trazamos, ahora no vamos a construir la base que teníamos aquí, sino vamos a tomar alguno de estos lados y vamos a encontrar su punto medio. Para eso vamos a tomar con las puntas la distancia que hay de extremo a extremo, trazamos una marca arriba, una abajo, volteamos el compás, trazamos otra marca arriba y otra abajo. Y este vértice lo vamos a unir con las dos marcas. Y además esa recta la vamos a prolongar. Ahora, lo que vamos a hacer enseguida es, vamos a tomar nuestro compás y si se dan cuenta, la recta que acabamos de trazar cortó al lado con el que estamos trabajando y aquí nos generó una pequeña marca. Entonces vamos a poner nuestro compás en esa marca y vamos a tomar la distancia que hay de dicha marca a este vértice, al vértice de la pirámide que tenemos arriba, y lo vamos a mover a la parte de abajo, cortando la recta que acabamos de hacer. Ahí está. Bueno, si su compás no les alcanza, pues lo que pueden hacer es medir la recta. Por ejemplo, no sé, a lo mejor de este punto a este, en mi caso mide casi 23 centímetros. Ahora voy a marcar 23 centímetros hacia abajo y ahí voy a poner la marca. Entonces les digo por si no les alcanza el compás. Ahora lo que vamos a hacer va a ser esta marca, la vamos a unir con los extremos de esa cara. Ahí está una. Y aquí está el otro. Ahí está. Si se dan cuenta, ya
para construir el resto de las caras. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos nuevamente nuestro compás, colocamos, si se dan cuenta, aquí está el otro ápice, el vértice de la parte de abajo de la bipirámide. Vamos a colocar ahí nuestro compás y con esta punta vamos a tomar la distancia que hay de ese vértice al extremo de la cara que acabamos de dibujar. Y vamos a trazar un arco de circunferencia. Ahora, nuevamente, vamos a tomar la distancia que hay de extremo a extremo del lado con el que hemos estado trabajando. Y si aquí arriba tenemos 4 lados, entonces abajo vamos a realizar marcas para tener esos 4 lados. Puede ser como ustedes quieran. Sería aquí uno. Nos vamos a este vértice, trazamos la otra y trazamos la otra. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, esta marca correspondería a este vértice, esta a este vértice y esta a este vértice. Y entonces, ahora, uy, casi se borra. Ahora lo que vamos a hacer es, cada una de las marcas que tenemos las vamos a unir al vértice de abajo. Y ahora nada más esto. Ahí está. Y ahora ya lo único que nos faltaría por hacer sería unir las marcas que están sobre ese arco de circunferencia entre sí de forma secuencial. Así, luego por acá. Ahí está. Esta pues la voy a remarcar nuevamente, que ya se empezó a borrar. ¿Está? Por último, esta. Ahí está. Y entonces ya tenemos la misma pirámide, pero en la parte de abajo. Ya nada más borramos pues todas las líneas auxiliares que utilizamos. Esto, la parte de la circunferencia, todo esto, toda esta parte, esto. Y ya si hace falta, pues remarcamos los lados que se ven un poco borrosos. Y observen, ya tenemos la planilla de la bipirámide. Entonces cada una de las caras triangulares va a tener contacto con la de abajo al momento de irla armando. Entonces, si se dan cuenta, el procedimiento es relativamente simple. Primero tendremos que hacer la pirámide como hemos visto en videotutoriales anteriores. Ya después utilizamos cualquier lado, el que ustedes quieran. Y lo que hacemos con la ayuda del compás y todos los pasos que fuimos viendo es que esta misma pirámide la vamos a pasar en la parte de abajo, para que así podamos armarla. Y bueno, yo me basé pues, en una pirámide, bueno, bipirámide cuadrangular, pero puede ser, es el mismo procedimiento para una triangular, una pentagonal, una hexagonal. Ya si es una pirámide trunca, pues realizarían los pasos que nos hacen falta para la pirámide trunca que ya habíamos visto en el video tutorial anterior, que sería, por ejemplo,
así como vimos hacer estas líneas, o sea, no las hacemos al tanteo con la mano, ya vimos en ese video tutorial cómo hacerlo ya detalladamente, y pues dibujamos sus respectivas bases, nada más las bases menores, porque en realidad una bipirámide trunca, pues está unida a través de las bases mayores. Lo único que haríamos sería dibujar las bases menores. Entonces, este es el procedimiento que nos permite realizar una bipirámide. Como ven, no tendría sentido volver a ver lo que habíamos visto en videotutoriales anteriores, por eso decidí incluirlo. La primera pirámide la hacemos como ya habíamos visto. Ya lo nuevo sería cómo pasar esta pirámide a la parte de abajo para tener las dos pirámides y así poder formar el elemento geométrico. Y si se dan cuenta, aquí al momento de ir armando no hay ninguna base en medio. Era lo que les decía, la base en realidad es una supuesta base, no es una base en realidad, porque ya cuando nosotros las vamos uniendo ya no hay ninguna base que las esté uniendo, sino nada más es una forma de representar para saber el nombre que se le da. Bipirámide cuadrangular, bipirámide pentagonal, bipirámide hexagonal y así. Entonces, esto sería todo con respecto a las bipirámides. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarla y yo con mucho gusto se las aclararé. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Mientras yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.